trabajo. Pero bueno, sin más preámbulos, iniciamos con el tema del día, el cual es un dios terrorista. Iniciamos leyendo la escritura, Lamentaciones 3:33 hasta el 39. Dice así la palabra del Señor: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia de Cristo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo hará. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese y no lo explica. Claro que sí, Sebas, está obviamente la guerra de las Galias en modo de historia, lo que pasó primero, lo que hubiera pasado después. Entonces, para ese después tenemos la guerra de los 100 años, que fue básicamente en 1337 a 1453. La guerra de los 100 años fue un prolongado conflicto armado que duró en realidad 116 años, 1337 y 1453, entre los reyes de Francia y los de Inglaterra. Esta guerra fue de raíz armado que duró en realidad 116 años, como ya lo hemos dicho. También fue raíz feudal, pues su propósito no era otro que dirigir quien controlaría las enormes posesiones de los monarcas ingleses. Resumida, fue una relación francesa, fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que buscaban ellos enfrentar opositores del sistema del antiguo régimen de la Revolución Francesa, que querían proclamar el golpe de Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con un golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1790. Claro que sí, Sebas, no hay que olvidar que la Revolución Francesa fue una revolución, más que una guerra, fue una revolución obviamente, como dice su título, en el cual eran los burgueses que tenían el poder económico, ellos querían buscar el poder político también, entonces querían avivar al pueblo francés, quien quería destituir al rey, monarca, y que tampoco fuera las leyes del Papa. Entonces vemos que se inventaron una especie de derechos que realmente eran para la burguesía, los que en este momento tienen el poder económico. Claro que sí, la Primera Guerra Mundial, por la escritura, fue el primer ahí, que se menciona, fue desde 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918, como ya se dijo, y que produjo más de 10 millones de bajas, más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. No hay que olvidar que esta guerra fue a causa del imperialismo, esa es una de las causas, que también fue el nacionalismo, el cual era el amor al país propio, y bueno, muchas otras más, todo lo que tenía que ver con la opinión pública. Era impresionante porque todos estos factores se unieron y básicamente reinó el nacionalismo, en el cual hablaba bien de mi país. Los periódicos en ese momento hablaban bien de mi país, pero de los otros hablaba muy mal. Entonces vemos que fue el nacionalismo, también ayudado por la opinión pública. También hay que enfatizarnos al hecho de que en el imperialismo, como ya tenían sus colonias, los países desarrollados por la industrialización,
indiscutiblemente para hablar de fascismo tenemos que nombrar a Benito Mussolini. El fascismo es un movimiento y sistema político y social de carácter totalitario, opuesto al liberalismo y a la democracia parlamentaria. El origen de esta doctrina se debió a la crisis social y económica de la posguerra y a los resentimientos nacionales. El pueblo italiano estaba disgustado y decepcionado por los escasos resultados políticos y económicos conseguidos por Italia tras el Tratado de Versalles. Podemos decir también el fascismo. Ellos se basan para hacer todas estas cosas y también lo que fue la industrialización de estos países que ellos realmente tenían armas, etc. Vale, y entonces seguimos con la Segunda Guerra Mundial. Se vieron países involucrados tales como Estados Unidos, más de 60 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra murió alrededor de más del 2% de la población mundial de la época. Estamos hablando de aproximadamente 60 millones de personas, entre las cuales estaban niños, estaban señoras, estaban personas que no tenían nada que ver con estas guerras, pero que estaban dentro del poder de Adolfo Hitler de querer dominar todo, de Benito Mussolini. Claro que sí, eso fue lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Ahora nos vamos un poco más hacia este lado, lo que era la Guerra Fría, ¿no? Se denomina Guerra Fría por el enfrentamiento ideológico que tuvo lugar en el siglo XX, desde 1945. Esto fue en el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la URSS. Entonces vemos que la Guerra Fría, una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, vino lo que fue la Guerra Fría. Ninguno de los dos bloqueos tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó conflicto de Guerra Fría. Estamos hablando de Estados Unidos y el oriental comunista, que era la Unión Soviética. Vale, Mateo, nos venimos ya más hacia esta época, siglo XX, siglo XXI, y queremos hablar de la guerra del terrorismo, la que se ha vivido a partir del año 2000 más que todo hacia la actualidad. Principalmente ¿por quién? Por Estados Unidos. ¿Qué busca Estados Unidos? Estados Unidos hace campaña con varios miembros de la OTAN, que es una organización europea, tengo entendido. ¿Para qué? Para intentar acabar el terrorismo en parte oriental, pero lo hacen porque también por medio de, podría decir también un nazismo, querer dominar el mundo, querer entrar por la fuerza. Esa guerra hemos vivido hasta este momento. Estamos viendo las situaciones de Siria, situaciones como las de Venezuela, situaciones como las de países tercermundistas, por así llamarlo. Claro, pero parte de qué? Parte también de esta guerra que se empezó en el siglo XX. Claro que sí, tenemos muchas otras más guerras, las cuales fueron importantes, que revolucionaron al mundo, porque realmente más que guerras son revoluciones que cambian el mundo, que cambian la trayectoria del mundo. Tenemos muchas otras más. Pero ahora queremos voltearnos un poquito a lo que era la parte espiritual, ¿no? Lo que es la parte espiritual, que la primera guerra que se vivió más allá de la tierra, que fue en el cielo, exactamente, fue la de Luzbel con Miguel, ¿no? Y sus ángeles y sus arcángeles. Claro que sí, si usted quiere leerla y quiere empezar con la escritura, puede ir a Apocalipsis, en el cual lo dice. Y también puede ir a Isaías 14. Entonces pero bueno, para la gente de pronto que nos está viendo por primera vez, preguntaron, bueno, ¿cómo así que una guerra en el cielo? ¿Cómo así, Mateo? ¿Qué me podrías explicar de eso? Yo creo que la guerra en el cielo fue más que todo por querer ser como Dios, ¿no? Luzbel quería ser como Dios, quería imitarlo, claro quería que ser... sí. Eso lo dice en Isaías 14, 12, donde dice que el lucero hijo de la mañana, que era Luzbel, el que estaba sentado al lado de Dios a la diestra, dice, realmente quería el dominio, quería ser como Dios, quería ser un verdadero Dios, por decirlo así, quería ser adorado, quería que solo a él le adoraran.
sea, si tú me permites, ¿puedo leer la escritura? Claro que sí. Vamos a Isaías 14, versículo 2 y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces queremos ver que Satanás quería quitarle el poder a Dios. Cuando Dios confiaba mucho en él, era su mano derecha, por decirlo así de pronto. Sí. Pero ¿qué quería Satanás? El poder, que es lo que vemos ahorita, por lo que más se lucha, el poder económico, político, religioso. Claro que sí, y vemos que de una u otra manera, de una u otra forma, Satanás ha controlado los puntos políticos, sociales, económicos, llámese como se quiera llamar. Vemos que este es el Edén de Satanás. Nosotros vamos obviamente para un lugar mejor. Exactamente. Obviamente durante las escrituras hay muchas más guerras, pero pues haciendo el énfasis de la primera, fue la de Luzbel y la de Miguel. Yo creo que hacemos un corte. Vamos a un corte comercial, no se despeguen, vienen unos temas un poco más profundos, temas como la situación de Venezuela, catástrofes, situación del Medio Oriente, sí, temas que cree que usted no nos puede tocar, pero nos está tocando muchísimo. No se despeguen de nosotros, seguimos acá porque Gosen somos todos. Esto es Un Dios Terrorista. Gosen Estéreo. Se extingue, oh Señor, creo en ti, aunque otros te nieguen.
aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Lo que es un dios terrorista. Bueno, acabamos de escuchar un audio realmente estremecedor, un poco impactante, donde el presidente Hugo Chávez maldice a Israel, como ya lo hemos visto. Pero bueno, queremos meternos en ese campo, ¿no? En Venezuela, lo que ha pasado hoy en Venezuela. Para eso, le pregunto a mi amigo Sebastián, ¿qué ha pasado realmente hoy con Venezuela desde esa época? Bueno, Mateo, te lo quiero traer en dos partes. Lo quiero traer en tema humanitario, tema de la sociedad, migraciones, pero te lo quiero traer lo más importante, que es lo espiritual. Voy a empezar con lo espiritual y dice así: el día 2 de junio del 2010 el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, como acabamos de escuchar, maldice al pueblo de Israel. Vemos que él siempre tuvo una constante guerra contra Israel. No sabemos por qué, solo Dios lo sabe. Me parece curioso que en el audio dice que lo maldice desde el fondo de sus vísceras. ¿Y de qué murió Hugo Chávez? De un cáncer. ¿En dónde? En sus vísceras, en la parte del hígado y eso. Quiero referirme a la escritura que dice Génesis 12:3, que dice lo siguiente: en el nombre del Señor Jesucristo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas entre ti todas las familias de la tierra. Desde el punto de vista que yo lo puedo ver espiritualmente, pienso que Chávez cometió el error, se metió con la tierra escogida. Porque nosotros sabemos que Israel es la tierra escogida, tierra donde emana leche y miel. Desde ahí empieza la situación de Venezuela, empieza esta crisis humanitaria, empieza este cambio de mandato con este señor Nicolás Maduro, que trata de seguir una idea comunista que trae él, que trae muchísimos años, pero más adelante entraremos a esa parte, el comunismo. Quiero leerte, si tú me lo permites, datos sobre cuántos venezolanos han emigrado a territorio colombiano. Claro que sí, en porcentajes, ¿no? En porcentajes te lo puedo decir. Aproximadamente del año 2012 al 2016 entraban promedio venezolanos documentados alrededor de 378.000 a 400.000 venezolanos. En el año 2017 tenemos un ingreso total de 798.000 venezolanos. Si tú me lo permites, el día de hoy, el diario El Espectador, si ustedes quieren corroborar esta información, pueden entrar al espectador.com. El día de hoy, aproximadamente 40.000 colombianos fueron los que, 40.000 venezolanos, perdón, fueron los que ingresaron a territorio colombiano por parte de la frontera por Cúcuta, a abastecerse de alimentos, medicamentos, provisiones para su país. ¿Por qué? Porque se está haciendo ya un control. Sabemos que todo esto, ¿por qué está pasando? Porque se metieron con el pueblo de Dios. Y usted sabe que o uno está con Dios o está contra Dios. Es lo que te puedo decir de Venezuela, Mateo. Claro que sí, es un poco estremecedor cómo se ve esto, porque realmente el pueblo no lo merecía, pero por uno pagan todo, ¿no es así? Entonces vemos lo que ha pasado en Venezuela hoy en día, hace 2 años, hace 1 año, vemos que realmente su situación está grave, muy grave en terribles condiciones. Entonces, Dios mío. Además, quiero también un gran proverbio: cosechamos lo que sembramos. Venezuela está cosechando discordia, está cosechando guerra, está tratando de aliarse para tratar de tapar en sí esta crisis que están viviendo. Pero se metieron con el pueblo de Dios, y sabemos que Dios es un Dios celoso, es un Dios de amor, pero es un Dios que juzga. Tal vez pienso yo que el principal error fue de Venezuela fue maldecir al pueblo de Israel. Claro que sí, también tenemos un audio en el cual nos habla el mismo presidente Hugo Chávez, comparando lo que es Venezuela y Colombia. Entonces vemos que realmente es difícil, ¿no? Imposible, pero las cosas se dicen. Vamos a escuchar el audio. Es una cosa muy grave. Esto puede ser el comienzo de una guerra en Sudamérica.
Porque si, por ejemplo, a usted se le ocurre hacer eso en Venezuela, presidente Uribe, le mando unos Sukhoi, compañero, para que lo sepa. Le mando unos Sukhoi, compañero. No vamos a aceptar por nada del mundo que Colombia se convierta en el Israel de esta tierra. Israel invade al Líbano, bombardea, mata, en legítima defensa, dicen ellos. Israel invade la franja de Gaza, por aquí estaba viendo yo las noticias todos los días, bombardean para asesinar a un líder palestino. Ellos bombardean un barrio completo y matan 100 personas. No les importa quién caiga. E Israel dice que es en legítima defensa. Es el puño del imperio contra el mundo árabe para impedir la unidad del mundo árabe, para fragmentar aquel mundo, para llenarlo de guerra, de miseria. Uribe, no te vamos a permitir, ¿sabes?, que siembres aquí en Sudamérica otro Israel. Cuéstenos. Quiero leer Salmos 41:13 y dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es curioso que un presidente que proclamaba muchas veces ser un fiel seguidor de Dios, un presidente que se atrevió a violar derechos humanos tales como el derecho a la libertad, al libre pensamiento, al derecho humano al trabajo, se vaya en contra de una nación que sabemos que es una nación de prosperidad, es una nación de amor, lo que es Dios, Dios de amor. Cometió el gran error, se fue contra ellos, y sabemos que el que se va contra Dios, nada le sale bien. ¿Y cuál es el gran error que estamos cometiendo también? Estamos sacando a Dios de nuestro país, de nuestras escuelas, de nuestras propias vidas, y cuando usted saca a Dios, no tenemos nada que hacer. Claro que sí, Sebas, es algo impactante cómo este presidente realmente empieza a decir unas barbaridades que uno dice: Dios mío, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos viviendo? Exactamente. ¿Es esta la señal del fin? ¿Es esta la hora? Pero bueno, seguimos con lo que es un Dios terrorista. Y listo, Mateo, seguimos con Dios terrorista. Te quiero preguntar a ti, estamos hablando, ahora vamos hacia la parte oriental. Claro que sí, vamos a Siria, lo que es la parte de Siria, Israel, Jerusalén, la franja de Gaza, la pelea. Bueno, vemos que en Siria fue desde 1516 hasta la Primera Guerra Mundial. Desde la derrota se vio obligada a firmar el Tratado de Sèvres de 1920, era un tratado de paz. Después de ceder territorios pasó a ser de Francia, entonces Francia lo tomó. De allí Francia cambió las fronteras de Siria y los independistas lucharon contra los franceses pues por esto, porque ya eran una nación, o lo que se dice que era un territorio, no era nación todavía conformada. Lucharon, Francia hizo un acuerdo con ellos, les dijo pues que no pelearan, que iban a ser república. Esto vino a ser después de la Segunda Guerra Mundial, esto se vino a cumplir. Vino lo que era la independencia de Siria. De allí surgió un gobernante, un autoritario, a veces populista del gobierno, Hafez al-Assad. Era el que haría estallar la sociedad en Siria en 2011. Ya estamos hablando en 2011, en este tramo del siglo XXI. Este mantendrá una sociedad belicista. Ahora, ¿qué es belicista? Es un partidario de la guerra, frente a una guerra que se tuvo en Israel, pero Israel ganó. Entonces, desde 1982, Hafez al-Assad era del partido, o el partido Ba'ath, era quien lo acompañaba. Eran seguidores de la rama alauita del Islam. Ahí se comparten con lo que era el islamismo, los islámicos. Los colocó a los alauitas en los cargos políticos y militares. Los hermanos musulmanes, como lo dice la internet,
empezaron a pelear contra el régimen islámico porque no estaban de acuerdo. Entonces iniciaron una guerra en 1982 de política, etc. En este año fue una masacre de 5.000 y 10.000 civiles. Eso fue realmente estremecedor, fue una masacre entera. Y cuando muere este señor Hafez al-Assad, lo sucede su hijo, y sigue el gobierno corrupto. Era pues básicamente un gobierno corrupto. En 2011, él muere en 2011, le sucede su hijo. Después de eso inician una serie de protestas con Bashar al-Assad. Era el hijo de Bashar, el uno era Assad, el otro era Bashar, valga la aclaración. El 15 de marzo de 2011 se vuelve peor la guerra por las redes sociales, por la internet, etc., que se hicieron mucho más fuertes. Eran los protestantes contra los policías. Durante el año 2011 se generaron varios conflictos por política y un sistema de gobierno corrupto. Entonces vemos que cómo va llegando la guerra desde hace el año 53, hasta 2011, que obviamente no siguen lo mismo, pero realmente se ve lo que era la guerra en sí. Mateito, ¿te parece si hacemos una pausa musical y ya regresamos con la emisión del día de hoy de Dios Terrorista? Claro que sí, seguimos con la segunda parte de lo que es Siria y la Franja de Gaza. Ya. Gracias, Gosen Estéreo, Cristo, porque en tu grande amor tú me has escogido para ser vencedor. Gloria a Jesucristo que me redimió. Gloria a Jesucristo, Él me predestinó. Gracias, gracias Cristo, porque en tu grande amor tú me has escogido para ser vencedor. Gloria a Jesucristo, que Él me redimió. Gloria a Jesucristo, que Él me predestinó. Gracias, gracias Cristo, porque en tu grande amor tú me has escogido para ser vencedor. Gloria a Jesucristo que me redimió. Gloria a Jesucristo, Él me predestinó. Gracias, gracias Cristo, porque en tu grande amor tú me has escogido para ser vencedor. Gloria a Jesucristo que me redimió. Gloria a Jesucristo, Él me predestinó. Gracias, gracias Cristo. En lo que es Gosen Estéreo, un Dios terrorista. Seguimos con el conflicto de Siria. Como ya lo habíamos dicho, durante el año 2011 se generaron varios conflictos por política y un sistema de gobierno realmente corrupto, llegando así a la intervención
internacional. Ya vino Estados Unidos con intervención militar, con armas, suministros y asesores militares, los cuales pues podían hacer estrategias, etcétera. Los hermanos musulmanes, lo que era el gobierno democrático, basado en el radicalismo islámico. Entonces vemos que se generaron varias protestas por estas razones, las cuales fueron el gobierno realmente corrupto, el sistema de política que tenían en Siria, y los musulmanes pues realmente hicieron una guerra por esto. Ahora vamos a hablar un poco de la Franja de Gaza. Sí, Mateo, ¿qué me puedes contar? Ahora, la Franja de Gaza, pues más de 60 años en guerra, estuvo más de 60 años en guerra porque tenían varios conflictos, ya los tocaremos. Era una guerra entre israelíes y palestinos, de Israel y Palestina. Como ya lo habíamos mencionado, pues la Franja de Gaza realmente fue una de las guerras que se ve hoy en día. Entonces vemos que Jerusalén lo estaban peleando. Israel estaba reclamando la soberanía sobre la ciudad de Jerusalén, pues que es sagrada para los judíos, musulmanes y cristianos. En el año 2017, el año pasado, Trump declara a Jerusalén como capital de Israel. Sí, señor. Otra parte fue fronteras y terreno. Palestina reclamaba la Franja de Gaza como parte de sus límites. Entonces esto también es un factor importante porque pues surge lo que es el imperialismo. Asentamientos. Los asentamientos fue que Palestina reclamaba la Franja de Gaza como territorio. Anteriormente pues reclamaba la Franja de Gaza como parte de sus límites, era un límite, pero aquí lo reclama como territorio, hace un asentamiento en el territorio. Entonces vemos que los puntos son muy poquitos, pero son importantes. A medida que va pasando esta guerra, a medida que Trump hace de las suyas, declara a Jerusalén como capital de Israel, etc., Palestina se ha quedado ahí. Entonces siempre va a ser un conflicto armado por las razones que les acabo de mencionar, y obviamente siempre Dios manteniendo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablarlo un poco más hacia la parte espiritual, ¿no? Sí, Mateo. Seguimos con el tema. Entonces yo quiero preguntarte, ¿Dios es un Dios terrorista? Realmente la pregunta es profunda. Hay que obviamente estudiarla, etcétera. Porque digamos, yo como cristiano identificado, yo también me pregunto, ¿Dios cómo permite que tantos terremotos, niños, mujeres indefensas, personas que no tienen nada que ver con estas guerras, porque sabemos que las guerras son creadas por gente que se odia entre sí, pero mandan a personas que no se odian entre sí para que vivan estas guerras? ¿Por qué? Por poder. Porque lo que se ha buscado siempre en la humanidad, el poder. Pero han dejado han dejado de la mano, han dejado a Dios. Aquí se cumple lo que en muchos negocios, digamos que falsos, por decirlo así, es una pirámide, ¿no? El de arriba gana mientras los de abajo trabajan. Exactamente. Es lo mismo con una nación. El presidente gana mientras manda a los peones, que son el pueblo, a luchar. Esto se vivió obviamente más que todo en la Primera Guerra Mundial y muchas guerras, y como ya les habíamos mencionado, pues el nacionalismo también influye mucho por el amor a la patria. El patriotismo también va de la mano con el nacionalismo porque querían que ganara obviamente el país mío, el país del que yo iba a pelear. Pero bueno, por la gracia de Dios, las guerras, muchas de las guerras ya se han quedado atrás. Vienen otras guerras. Sí, porque sabemos que guerras vendrán y vienen peores guerras. Tiene que venir la Tercera Guerra Mundial, claro, pero ya nos lo hemos ido. Y además, obviamente la Biblia es muy clara, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Habían guerras, obviamente eran estudiosos, eran tecnológicos, eran avanzados en esto. Era ciencia, pero realmente habían guerras en ese entonces. Entonces vemos
que se tiene que cumplir la escritura, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Vendrá el Hijo del Hombre. Yo te quiero hacer traerte a una pregunta que le hicieron al hermano Braham en preguntas y respuestas para nuestros oyentes y de pronto desean buscarla en sus casas. Es la pregunta número 24, la página 116. Un hermano le pregunta al hermano Braham: hermano Braham, yo no puedo creer que Dios envíe guerras como juicio. Yo no puedo creer que Dios, mi Dios de amor, permita que estas guerras sucedan. A lo que el hermano Braham responde: yo estoy de acuerdo con usted de que las guerras son de Satanás, eso es exactamente la verdad. Es el príncipe de este mundo. Sabemos que lo que hablamos de la primera guerra en el cielo entre Miguel y Luzbel, Satanás se adueñó de esta tierra y sabemos que este es el ente de Satanás, claro, permitido sí, por Dios. Todo reino y toda nación de este mundo pertenece a Satanás. Dios lo dice en su palabra. Satanás mismo dijo: son míos, y Jesús admitió que eran de él, pero Jesús es el heredero de todos ellos, los va a poseer después de un tiempo, y entonces no tendremos más guerras, pero Dios permite que Satanás haga esto para corrección y para juicio. Claro que sí. Quiero leer una parte de la escritura que leímos al inicio y es realmente importante, de Lamentaciones 3:37. Dice así: ¿quién será? Es una pregunta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces vemos que a alguien le están preguntando, o nos están preguntando, que alguien diga que el Señor no mandó algo, sea bueno o sea malo. Ahora viene el versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. También es una pregunta, lo bueno y lo malo. Entonces vemos que realmente Dios era, digamos, por decirlo así, en el principio era bueno y malo, y Dios depositó lo malo en Satanás, en Luzbel. Hizo la guerra, hizo sus juicios, como lo lees, vendrá para juicio y para corrección también. Sí, señor, porque sabemos que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios correctivo. Claro, Él tiene que corregir a sus hijos, pero porque los ama. Un buen padre corrige a su hijo cuando hace algo. Yo no creo que tu padre a ti te premie por hacer algo indebido, no, te corrige primero, pero lo hace porque dentro de él está el amor de un padre que quiere protegerte y darte lo mejor para ti. Claro que sí, y ahí es una guerra muy pequeña entre yo y mi padre. Ahí podríamos entrar de pronto a la guerra más importante que podemos tener, la guerra que está en el intelecto, tal vez. Claro que sí, y eso lo tocamos en Efesios 6, el capítulo 6, el versículo 10, donde habla sobre la armadura, que dice que nuestra guerra es contra potestades, contra principados, contra huestes del infierno, etcétera. Seba, ¿será que la puedes leer? Claro que sí, leemos en el nombre del Señor Jesucristo Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro que sí, es muy profunda la escritura, y vemos que realmente es una guerra. Ahora, el hermano Branham también lo dice, que nuestras guerras, o que la guerra que yo vivo a diario, es una guerra conmigo mismo. Entonces, es la más importante, yo creo, aparte de todas las guerras que se vivieron con otras personas, por nacionalismo, etcétera. Lo que ya habíamos hablado es una guerra propia, ¿no? Es de lo que realmente yo vivo a diario, ¿sí? Sí. Y como lo dice mi escritura favorita, 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, ¿sí? Entonces uno tiene que ser débil, uno tiene que bajarse, humillarse, ser sincero, para que Dios haga la obra y no estar con una guerra contra mí. Entonces vemos que realmente esto influye bastante en mi vida, y conmigo mismo. Ahora, Sebas, yo también tengo un extracto, es realmente, digamos, conmovedor, y muy penetrante. Al hermano Branham, en el mismo mensaje de preguntas y respuestas, en el libro Conducta, Orden y Doctrina, si usted lo quiere ir a buscar, pregunta número 13, dice: los 144.000 que se mencionan en Apocalipsis, el remanente judío, ¿va a ser parte del rapto de la iglesia? Obviamente nos desviamos un poco del tema con la pregunta, pero el hermano Branham hace un énfasis en lo que es la palabra vientos. Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 6, usted lo puede encontrar, dice, vientos en la Biblia. No tengo tiempo de leerles las escrituras a ustedes, pero podemos abordar esto, y si no lo contesto correctamente, lo voy a abordar otra vez en otra ocasión. Los cuatro vientos en la Biblia significan guerras y contiendas. Como en el tiempo de Job, recuerda que vinieron vientos y sus hijos murieron. Usted
usted sabe lo que quiero decir, significan luchas. Ahora podemos ver que vientos en la Biblia significan guerras y contiendas, como lo dice nuestro profeta. Más adelante en el párrafo 207 dice, un poco antes leyendo 206, dice, pero fíjense, en esto él miró a los 4 ángulos de la tierra y miró a los ángeles que estaban allí parados. Ahora, usted pudiera decir, yo pensé que la tierra era redonda, pero eso no quiere decir que no tenga 4 ángulos. ¿Ve usted? Muy bien. Entonces vemos que la tierra tiene sus 4 ángulos. ¿Sí? Si lo dice Dios, es así. Es esfera, pero tiene 4 ángulos. Dice 207, en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. En otras palabras, de aquí salieron los vientos, soplando las guerras y luchas, que han venido sobre todo el mundo. ¿Cuándo sucedió esto? Nunca había sucedido sino hasta que vino la Primera Guerra Mundial, deteniendo los vientos, y estaban luchando, iban a conquistar. Y ahora, aquí viene otro, si usted se fija, ese ángel es el mismo ángel que salió en Ezequiel 9. Cuando aquellos hombres habían salido con armas de muerte e iban rumbo a Jerusalén para matar a los judíos. ¿Se recuerda usted? Él les salió del encuentro y les dijo, deténganse, 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 hasta que pongan una marca en la frente de cada uno que gime y llora por las abominaciones que se hacen en la ciudad. ¿Es verdad esto? Ahora, un poco más adelante dice, ahora fíjense, el judío es el poste de señal que ahora estamos siguiendo. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, todo judío fue dispersado por todas las naciones. Esa fue la primera pregunta que se hizo hoy, ¿cómo fueron esparcidos por todas las naciones en donde hoy están? Y los vientos soplaron en Jerusalén y en todas partes, y una guerra mundial se inició. La Primera Guerra Mundial, que según lo que yo puedo leer, si tú me permites continuar, se paró el día 11º del mes 11 del año 11, siendo las 11 horas del día. ¿Por qué 11, Mateo? Realmente es una pregunta que es muy capciosa, ¿no? 11 viene antes del 12. Es realmente, ¿cómo decirlo? Estudiosa, ¿no? Hay que mirar el por qué es 11. Realmente, Sebastián, yo no tengo la respuesta, ¿sí? Pero sigamos leyendo. Sigamos leyendo, encontré Él dijo, deténgalo hasta que lo sellemos. O sea que está hablando de nosotros, la novia. No. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo y lo vuelvo a tomar, dice, y la Primera Guerra Mundial se paró en el 11º mes del año, en el 11º día del mes y en la 11ª hora del día, para que ese pueblo de la 11ª hora pudiera entrar. La última llamada para el judío. Ok. ¿Sí? Entonces, vemos que es el pueblo judío. Y dice, y él va a recibir el mismo bautismo del Espíritu Santo que aquellos tuvieron en el principio, allá en Pentecostés. Van a ser bautizados en la misma manera y todo. El pueblo de la hora 11ª está entrando. Ahora, en Pentecostés estaba Pedro, le dijo en Hechos 2:36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Más adelante dice, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Eso era en Pentecostés, ¿sí? Es lo mismo que dice acá, Pentecostés. Estaba hablando Pedro a los judíos, ¿sí? Ahora, para responder a tu pregunta, dice más adelante, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Ahorita estamos sellando a los gentiles, ya están siendo sellados, miles y miles durante estas persecuciones y tribulaciones están siendo sellados, pero no esperen un momento, solo un momento. No dejen que nada acontezca hasta que hayamos sellado a estos siervos. Y fueron sellados 144,000. Y los vientos fueron sueltos otra vez. Ahora fíjense, desde la Primera Guerra Mundial siempre ha habido una constante persecución en contra de los judíos. Hitler se levantó para la Segunda Guerra Mundial y cuando lo hizo, él empezó ¿a qué? Él iba a conquistar a todo el mundo, ¿verdad que sí? Él iba a destruir a todo el mundo, sí, él lo iba a hacer. Ahora, vemos que el hermano Branham dice que los judíos son los que a más persiguen. Sí, es el pueblo escogido por Dios primeramente los judíos, pero Dios en su misericordia viene a los gentiles mientras ellos son perseguidos, son acosados, digámoslo tal vez, para que ellos también pues tienen que ser redimidos. Y como lo vemos, es una guerra, y también es una guerra entre ellos mismos. Obviamente no de la misma de la misma nación, pero realmente es una guerra con ellos, ¿sí? Mientras Dios
hace con nosotros la obra que tenga que hacer. Dice más adelante, todo tenía que ser comunismo. Ahora, Sebas, ¿qué es comunismo? Comunismo. Nos remitimos acá al diccionario. Permíteme un segundo, por favor. Comunismo. Permíteme. El comunismo es un tipo de organización socioeconómica caracterizada por la propiedad en común de los medios de producción, la ausencia de la propiedad privada sobre el trabajo, la inexistencia de clases sociales y de Estado. Lo que yo entiendo, todos por el mismo orden. Claro que sí, Sebas. Que no hayan oligarquías. Para hacer un poquito más énfasis en la pregunta, yo entiendo que todos eran iguales, era igualdad, ¿sí? No había presidente, no había papa, bueno, lo que pasa es que el papa reina obviamente en el mundo, pero no había... ¿Pero digamos, en qué mundo reina? En el reino de Satanás. Claro que sí. Entonces vemos que realmente fueron... el comunismo obviamente fue de Rusia, en la Revolución Rusa, y también vemos que el comunismo, como ya lo hemos dicho, es la igualdad de todos, o sea, no había presidente, no había Estado, sino que todos por un bien común. Si tú me lo permites también, entramos al libro de Conducta, Orden y Doctrina, la pregunta 216, le dicen al hermano Braham, usted ha dicho muchas veces que el comunismo fue levantado por Dios para cumplir su propósito. ¿A dónde aparece el comunismo en el cuadro y qué hará? ¿Cuál es su fin? El hermano Braham contesta lo siguiente: si lo encontraran en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 18, 8 y 12, si la persona está aquí y desea tomar este papel sobre eso, ay de la gran ciudad, porque en una hora ha llegado su fin. Los mercaderos y todos aquí quienes compraron su mercancía, así será. Solo déjelo, olvídese del comunismo, no es más que un montón de gente bárbara e impía. Es un sistema, déjenme mostrarles algo, para que vean cuán sencillo es. Pues solo el 1% de toda Rusia es comunista, ellos necesitan un mensajero, 1%, luego el 99% todavía está al lado cristiano, 1%, ¿y cómo puede el 1% controlar al 99%? Eso se lo debe explicar todo, si Dios no lo permitiera, ellos ya le hubieran echado mucho tiempo, seguro. Sabemos que es de Dios y Dios tiene por algo el comunismo aún vigente. Claro que sí, realmente el comunismo siempre ha estado ahí. Y mire lo que dice el hermano Urana. Dice, todo, dice, la palabra todo, tenía que ser comunismo. ¿Se recuerda ustedes cuando me iban a meter a la cárcel aquí? Estaba predicando esa noche, esta misma cosa, aquí en el Salón del Río. Sí, señor. Y dije, va a haber 3 ismos. Y todo van a llegar a ser un ismo. Y ese ismo va a traer una persecución que va a traer a Jesucristo, otra vez a la tierra. Ahora, en el inicio del programa hablamos de los ismos, ¿no? Los 3 ismos, fascismo, comunismo y nazismo. Claro que sí. Dice, y eso es exactamente lo que sucedió. Y ese ismo era comunismo, y Hitler con el nazismo, y los otros con sus otros ismos. Y como el fascismo de Mussolini, y luego Hitler y Stalin. Y yo dije, uno de ellos va a tomar preeminencia. No sé cuál de ellos será, pero que va a ser creo que va a ser el rey del norte. Con seguridad ustedes recuerdan esas cosas y cómo fueron enseñadas aquí, el hermano Mahoney y todos ustedes de esa época. Ahora vemos que son 3 ismos, como lo tocábamos. ¿Será que podemos volver a repasar lo que eran los 3 ismos, Sebas? Los 3 ismos son comunismo, fascismo y nazismo. Ahora, ¿qué significa? Ya tenemos el significado del comunismo. Ahora vamos al significado del fascismo. Si eres tan amable. Bueno, el fascismo, recordamos un movimiento, sistema político y social de carácter totalitario opuesto al liberalismo y a la democracia parlamentaria, de naturaleza violenta y políticamente ubicados en la derecha. El origen de esta doctrina se debió a la crisis social y económica de la posguerra y a los resentimientos nacionales del pueblo italiano. Estaban disgustados y decepcionados por los escasos resultados políticos y económicos conseguidos en el Tratado de Versalles. Fue entonces que Benito Mussolini aprovechó este acontecimiento y al frente de un grupo fascista decidió asaltar el poder, consiguiendo y logrando establecer una dictadura implantada por un régimen totalitario, nacionalista y autoritarista. Ok, eso es lo que nos dice el diccionario y ahora queremos verlo un poco lo que es nazismo. Nazismo es una ideología tipo fascista que exalta la supremacía de la raza aria impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía sentimientos de antisemitismo.
Claro que sí. Su principal símbolo era la cruz esvástica. La palabra como tal proviene del alemán nazismus, que es un acortamiento de nationalsocialismus, o en español nacionalsocialismo. Es un poco complejo, parece psicología y parecen nombres de dioses griegos y bueno, etcétera. Pero bueno, eso era lo que es el nazismo. Ahora, ya para ir cerrando nuestro programa el día de hoy con un dios terrorista. Quisiera entrar en una parte, que la misma pregunta que le hicieron a, ¿no creen que Dios, que Dios sea un dios terrorista siendo un dios de amor? El hermano Abraham también dice, si usted no cree que Dios es, usted dijo que Él no haría estas cosas, para empezar desde el principio, deme toda su atención si pueden, escuchen, ¿por qué Dios mismo castigó a su propio hijo y lo mató en la cruz? Dios mató a su propio hijo en la cruz. La escritura dice, esto le agradó a Dios, afligirlo, golpearlo y herirlo. Dios le hizo esto a su propio hijo, ¿para qué? Para salvarlo a usted y a mí. Claro que sí, es realmente conmovedor esa parte, porque sabemos que realmente es complicado y es muy duro de saber la verdad, porque a veces nos enfrentamos y nos chocamos contra una pared y generamos una guerra contra nosotros mismos, porque es sabiduría contra fe, ¿no? Bueno, como todos sabemos, hoy es un día especial para la mujer, hoy es el Día Internacional de la Mujer, pero realmente vemos que también fue la guerra, ¿no? Guerra, Día de la Mujer, por decirlo así. En 1911, obviamente estamos hablando de ya hace harto tiempo, bastante tiempo. 1911 era una industrialización en donde las mujeres trabajaban también con un movimiento obrero. Entonces vemos que ellas tenían el derecho al voto, ¿sí? en ese tiempo, y derecho a ocupación de cargos públicos, derecho a la formación, derecho a la no discriminación. Tenían una serie de derechos, pero realmente fue algo impactante, ¿no? Porque al final, al principio del programa decíamos que era para la burguesía, ¿sí? Uh-huh. Pero después realmente vemos que las mujeres también participaron de esto y realmente por eso es que es el Día de la Mujer, ¿no? Porque ellas pelearon por una serie de derechos y ese derecho, su objetivo principal de ese derecho era la igualdad. Entonces vemos que algo más concreto, que en 1857 las mujeres eran o fueron quemadas en fábricas textiles, estaban en una fábrica textil y fueron quemadas en 1857. En 1908 también bastantes mujeres fueron quemadas lastimosamente, y en el mismo año 1911 de la industrialización en Nueva York, las mujeres salieron a recuperar sus derechos. Entonces vemos que no fue una guerra, por decirlo así, con armas ni con nada de eso, sino que realmente fue una especie de protesta, ¿no? Para que ellas pudieran recuperar sus derechos. 150 mujeres murieron en una fábrica manifestando sus malas condiciones de trabajo. En el siglo XX se expande desde Europa al resto del mundo. La ONU, la Organización Internacional de Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, perdón, reconoció esto. Y desde esta fecha, fue el 8 de marzo, el hoy día, es internacional el Día de la Mujer, ¿no? Su objetivo, ya lo dijimos, la igualdad. Y es curioso porque trayendo la parte espiritual, Dios está esperando que su mujer se apareje, se prepare, ¿no? Está esperando a su dama, a su novia escogida, que se prepare. Y estamos esperando la venida de él. Quiero terminar con eso también, si me lo permites. De hermano Abraham dice, voy a sacarle la confusión en unos minutos. Dios es amor, perfecto amor, pero usted no sabe lo que es amor. Por eso es que la gente hoy en día no sabe lo que es fe. Dios es amor, Él tiene que estar en amor. Él es soberano en su palabra y Él tiene que guardar su palabra. Él tiene que amarlo a usted. Y si Él le ama a usted, Él tiene que protegerlo a usted. Lo cual me lleva a una escritura muy conocida por todos, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Claro que sí, Sebas. También para cerrar
quiero terminar esto con el Día de la Mujer. El Señor Jesucristo bendiga a cada mujer que se ha esforzado, que se ha parado en la brecha, que ha dicho: yo soy cristiana, me pongo una falda, dejo mi cabello largo. Hacen su revolución contra el mundo. Claro que También. sí, revolucionan al mundo. Para muchos somos raros, para otros no existimos, pero realmente es un honor y un privilegio llevar el vituperio de la Llevar palabra. esta bandera de cristiano, porque Claro tal que vez sí. para el mundo no existimos, pero para Dios sí existimos. Claro que sí. También para ya ir cerrando, quiero decir que el Día de la Mujer no es una celebración, porque como ya vimos la historia, es una conmemoración. es un día de luto, porque aquellas mujeres que se pararon, se dieron: yo quiero ser igual a los hombres, yo quiero la igualdad. Esas mujeres murieron quemadas. Entonces, no es un día para dar una rosa, yo lo puedo hacer en cualquier momento. No es una celebración realmente, es una conmemoración. Es recordar a esas personas o a esas mujeres, las cuales nos hicieron o hicieron a las mujeres iguales, que hoy en día se puedan parar en el Senado. Obviamente también tiene su parte mala, ¿no? Porque Sabemos que pues la mujer en parte no tiene que estar tanto en el poder, claro que pero también entendemos que si se ponen de parte de Dios, Dios obra para bien. Claro que sí. Entonces, un saludo muy especial a aquellas mujeres que realmente se han parado en la brecha, lo vuelvo y lo digo, que hacen de cada día un día de guerra, un día de lucha, un día de batallas, porque en un mundo que se está cayendo a pedazos cada día, somos perseverantes en hacerlo. Muy bien, yo creo que esto realmente nos llega al corazón, nos llega profundo, porque realmente las guerras en que vivimos, en que estamos, fueron unas guerras muy, muy difíciles de afrontar, porque somos un puñado, somos la manada pequeña contra un mundo entero, globalizándolo. Difícil realmente cambiar. Entonces también vemos las influencias, todos los conceptos de guerra, como lo leíamos en Efesios 10, contra principados, contra potestades, contra los Contra gobernadores, huestes de toda maldad. contra los gobernadores de las tinieblas, y vemos que hoy todo el mundo está cegado. Porque se disfrazan tal vez de una bandera de paz, de una bandera de amor, pero en sus corazones sacaron a Cristo. Lo cual me lleva, si me lo permites, para cerrar. Sabemos que días antes nuestro precioso hermano Billy Graham partió, uno de los ángeles segadores enviados por el Señor Jesucristo. A la hija de Billy Graham, a la hermana... la hija de Billy Graham fue entrevistada en uno de los programas mañaneros y Jane Clauson le preguntó: ¿cómo puede permitir Dios que algo como esto suceda? Alude a los ataques del 9/11, del 11 de septiembre del 2001, o destrucción de las Torres Gemelas, a los huracanes, a los sismos o terremotos. Anna Graham le contestó con una profunda y perspicaz respuesta. Ella dijo: creo que Dios está profundamente conmovido con esto, tal como nosotros lo estamos, pero por años le hemos estado diciendo a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y de nuestras vidas, y siendo Él el caballero que es, porque sabemos que Él es un caballero, Él tranquilamente ha ido saliendo. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos que nos deje quietos? Yo creo que ese ha sido uno de los graves problemas, sacar a Dios de todo contexto. Y cuando sacamos a Dios, nada sale bien, Mateo. Tú lo sabes, yo lo sé. Tenemos que tener a Dios siempre en nuestro corazón. Ella termina diciendo esto, dice, también es un poco extensa la entrevista, dice: cosechamos lo que sembramos. Pero ella termina diciendo esto: ninguna nación o pueblo puede sobrevivir o progresar sin Cristo Jesús. Claro que sí, es bastante conmovedora la respuesta de esta mujer, ¿no? Realmente vemos que sí es imposible agradar a Dios si Dios no está en nosotros, ¿no? Vemos que hoy, como lo vuelvo a recalcar, es un mundo que se está cayendo a pedazos, que en cada nación no tenemos nada, somos nacionalistas, somos brutos, por decirlo así. Vemos que en el mensaje conductor de mi doctrina, vemos que Dios realmente hace la obra en un ser humano. ¿Cómo lo sé yo? Porque si el Espíritu Santo no está en un hombre, Él puede tomar a una bebé de 5 meses
y la puede violar. Entonces vemos que si eso hace un hombre sin el Espíritu Santo, ¿qué hará un hombre, un presidente de una nación que no tiene el Espíritu Santo? Vemos que realmente es una guerra, es una lucha. Así no la vivamos con armas, no la vivamos con cuchillos, de la manera como usted lo quiera tomar, nuestro querido oyente. Pero realmente, para finalizar, ¿Dios es un Dios terrorista? Es una pregunta extensa, podríamos seguir muchos programas hablando, pero también sabemos que hay una novia aparejada, sabemos que hay un mensaje revelado y sabemos que por medio de este mensaje Dios nos sacará, y sabemos que, no recuerdo muy bien la escritura ahorita, no sé si tú me puedes ayudar, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero nada os pasará, porque Dios tiene cuidado de nosotros, y esa es nuestra señal, ese es nuestro resguardo, que sabemos que pase lo que pase, no caeremos, que nosotros tenemos que ser ejemplo para esta sociedad y hacerles saber que con Dios todo es posible. Claro que sí, Sebas. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Un Dios Terrorista. Esto fue Goce en Estéreo, de tiempo a eternidad. Esperamos que sigan con nosotros, seguimos con la parte interactiva, parte de red, no se despeguen, seguimos acá en Goce en Estéreo con Dios Terrorista. Goce en Estéreo. Cinco continentes, 4 puntos cardinales, 3 territorios en América, 2 puntos de vista. una verdad. Este es el Zoom de la noticia. en Goza en Estéreo. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Vida Consagrada el próximo 2 de febrero, el Comité del Clero, Vida Consagrada y Vocaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos difundió un estudio sobre los religiosos que hicieron sus votos perpetuos en 2017. El estudio fue realizado por el Centro de Investigación Aplicada del Apostolado y respondieron 151 personas, de las que 216 hicieron sus votos el año pasado. De estos, 100 personas son mujeres y 51 son hombres, entre los cuales figuran algunos que quieren ser ordenados sacerdotes. El promedio de edad entre los encuestados es de 41 años, pero los resultados revelaron que en promedio tendría entre 18 y 19 años los que consideraron la posibilidad de estar llamados a la vida religiosa. 9 de cada 10 dijo que una persona los alentó a considerar una vocación religiosa. El Día Mundial de la Vida Consagrada se celebra en las parroquias de Estados Unidos el fin de semana del 3 al 4 de febrero. La encuesta ha sido difundida para que coincida con la fecha especial. El cardenal Joseph Tobin, arzobispo de New York y jefe del Comité del Clero, Vida, Consagración y Vocación, afirmó en un comunicado que durante 21 años la Iglesia ha designado la fiesta de la presentación del Señor como un momento apropiado para agradecer al Dios por el regalo de la vida consagrada. Informó para Goza en Estéreo, Alejandra Chamucero. 5 continentes, 4 puntos cardinales, 3 territorios en América, 2 puntos de vista. Una verdad. este es el Zoom de la noticia. en Goza en Estéreo. Moneda del templo con rostro de Trump ya están disponibles. Una organización israelí que pretende construir el tercer templo en Jerusalén anunció esta semana que ya están disponibles las primeras 1000 monedas conmemorativas que traen la imagen de Donald Trump, superpuesta a la del rey Ciro. El monarca persa hace 2500 años permitió que los judíos regresaran a Jerusalén de su exilio en Babilonia. La edición ilimitada de estas monedas apunta a homenajear la decisión del presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como el centro educativo. Explica que cada moneda del templo, como se le llama, cuesta $50 y se puede pedir a su sitio web. Líder islámico amenaza con la guerra por causa de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Tras el anuncio del cambio de la embajada estadounidense del Tel Aviv a Jerusalén, que se realizará el 14 de mayo, el gran mufti de la autoridad palestina advirtió el posible inicio de una guerra debido al movimiento del Departamento de Estado a Estados Unidos. Muhammad, que actúa como la mayor autoridad religiosa de Palestina desde el 2006, afirmó que la transferencia de la embajada estadounidense a Jerusalén será un ataque flagrante contra árabes y musulmanes de todo el mundo. De acuerdo con una publicación del diario oficial de la autoridad palestina, destacó que el cambio no promoverá paz y seguridad en la región, sino que provocará desastres de guerras, anarquía e inestabilidad. Estas noticias las encuentran en CNN y Noticia Cristiana. Para Goza en Estéreo, su boletín informativo, Lizeth Miranda.
5 continentes, 4 puntos cardinales, 3 territorios en América. 2 puntos de vista. Una verdad. Este es el Zoom de la noticia. en Goza en Estéreo. En el marco de la celebración del Día Estéreo, Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Terrorista. Venimos con una parte interactiva, la cual pues es gratificante saber que sea 1, sea 10, nos están escuchando. Tenemos como nuestro oyente Lalita Chamucero, Ana María Fajardo Cala, Sofía Alejandra Zamora Valiente. Tenemos a nuestra hermana Linda Bastías, tenemos a Valentina Eilen López, una hermana, la hermana Aleja Cano Romero, Marta Lucía Prado Buitrago, Olga Lucía Barrera Jiménez y nuestra hermana Rachel Wells Chamucero. Agradecemos a todas las personas que estuvieron en sintonía. También recordarles que este video quedará en nuestra página de YouTube, Goza en Estéreo. También como datos, recordarles este domingo 9 de la mañana culto en la ciudad de Bogotá, no en Boyacá, y el día sábado tenemos culto especial de jóvenes a las 5 de la tarde acá en el Tabernáculo de Bogotá. Claro que sí, también están nuestros hermanos Cinderela Navarro de Castro. También queremos enviar un saludo a nuestros hermanos del Perú. Recibimos que estuvieron conectados a nosotros, estuvimos esperando que haya sido de agrado para ellos este tema y esperando que haya sido de agrado para todos, que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera. Un saludo para todas las damas el día de hoy, en su día especial, que las consientan, las mimen, las quieran mucho, pero como tú decías, Mateo, que no solamente sea un día, sino yo creo que deben ser todos los días, que debemos respetarlas, admirarlas por lo que han hecho y por lo que van a hacer. Claro que sí. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, Un Dios Terrorista, aquí por Goza en Estéreo. El Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que, como lo había dicho mi compañero Sebastián, sea un buen programa para ustedes. Antes de cerrar, miramos una imagen, el cual es también conmemorativa para el Día de la Mujer. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, y recuerden el próximo jueves estar conectados con nosotros, una nueva emisión más, y recuerden que el Señor Jesucristo siempre está con nosotros, estará en nosotros y Él jamás nos dejará solos, porque Gocén somos todos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir Goza en Estéreo. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo.
a ti. Gosen Estéreo. Pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Gosen Estéreo. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Gosen Estéreo. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo tu tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, Gosen Estéreo. ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Señor, a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? De tiempo a eternidad. Por supuesto, Gosen Estéreo, de tiempo a eternidad. Estás escuchando Gosen Estéreo, de tiempo a eternidad.